que nuevamente, bienvenidos a la segunda clase de Historia 2 y voy a compartir con ustedes el programa para que ustedes vean cómo está integrado el programa, ¿verdad? Entonces, este programa contiene, como ya está la parte informativa, la descripción del curso y todo eso que ustedes ya saben. Entonces, voy a compartir con ustedes más que todo lo que quiero hacerles saber es que comprendan que va a estar integrado por 5 bloques, ¿verdad? El bloque número 1, que es el proceso de la independencia. El bloque número 2, que es el régimen conservador. El bloque número 3, que trata sobre la reforma liberal, ¿verdad? Y el bloque número 4, que habla sobre los procesos de la revolución del 44 y 54, ¿verdad? Y el bloque número 5, que habla sobre la historia inmediata de 1954 al 2000. Cada bloque está integrado por varios temas. Como son 5 sábados los que vamos a trabajar, significa que vamos a ver, digamos, vamos a ver un bloque cada semana. Esta semana trabajamos este bloque. Por eso es de que estábamos ya trabajando, viendo ahí los conocimientos previos, ¿verdad? Para saber qué sabemos sobre estos temas. El bloque número 2, pues va a hablar sobre los motivos de la instalación, la base económica y social, la estructura social y política, las relaciones de la iglesia y el Estado, etcétera. El bloque número 3 va a hablar sobre los antecedentes de la historia, las causas económicas, políticas, sociales, las realizaciones económicas, políticas, sociales y culturales, la reforma y revolución, ¿verdad? Entonces, en plataforma, yo voy a dejar colgado el programa siempre para que ustedes, si gustan, lo pueden descargar y para que vayan viendo, digamos, ahí cada tema. Para cada bloque, yo siempre voy a presentarles a ustedes un cronograma de actividades. Las actividades van a estar organizadas de la siguiente manera. Cada semana voy a dejarle 2 actividades de 7 puntos cada una y una actividad evaluativa. En las actividades evaluativas pues pueden ser varias, puede ser que una vez les deje un cuestionario y otra vez les deje un foro u otra actividad que sea actividad evaluativa, ¿verdad? Entonces, esto para que conozcan más o menos sobre cómo va a estar integrado el programa. Si ustedes quieren verlo más despacio, pueden hacerlo y pueden descargarlo desde la plataforma para que ustedes vayan viendo cómo está organizado cada bloque. Muy bien. Para esta semana, permítanme que cometí un pequeñito error. Permítanme. Bueno, para que ustedes estén enterados de cómo van a estar las tareas, también voy a dejar en plataforma colgado el cronograma de las actividades. Solo van a ser 3 actividades por cada semana, de manera de hacer 20 puntos. El día de hoy hicimos una chiquita que es la hojita que me van a subir con los conocimientos previos, sencillito, ¿vieron? Porque yo quiero de eso sencillito, ¿verdad? Entonces, por eso le di un valor de 2 puntos. Y con la otra actividad, ¿verdad? Que va a ser una línea de tiempo, yo les voy a subir un documento el cual deben leer y ustedes deben ordenar las fechas y hacer su línea de tiempo. Va a costar 5 puntos. Luego van a tener
considera, digamos, que Guatemala fue conquistada o fue invadida, ¿verdad? Y para ello vamos a escuchar un podcast, pero se lo voy a compartir al grupo, ¿oyeron? Al grupo. Acá solo le voy a hacer la muestra para que lo empiecen a escuchar. Esos podcasts fue un proyecto que yo realicé investigando, redacté los podcasts, ¿verdad? Investigando y los mandé a grabar con un estudio, para poderla utilizar, digamos, en las clases de historia de la universidad. ¿Oyeron? Así que acá solo le voy a dar para que lo escuchen un ratito, pero como tarda como 5 minutos, entonces y yo tengo que... Licenciada, disculpe. Dígame. Dice Flor que si la acepta, porfa, en la clase. No tengo a nadie aquí pendiente. No le deja entrar, dice. Ahorita le voy a decir que intente de nuevo. Que intente porque no tengo a nadie en espera. Bueno, entonces, vamos a tener, entonces, por hoy van a hacer, digamos, como que dice, 4 actividades. Con esta, ¿verdad? Con esta chiquita. Pero para la próxima semana solo van a realizar 3 actividades. 2 actividades de 7 puntos cada actividad y una actividad evaluativa de 6 puntos. La fecha que vamos a hacer la entrega de esta, acá tenía 5 los conocimientos previos porque supuestamente las íbamos era la participación de ahora, como quien dice, esto ya fue ganado, ¿oyeron? Esto con la participación de hoy. Pero como yo necesito colocarle sus puntitos en plataforma, necesito que me escriban, que me suban la hojita a la plataforma. ¿De acuerdo? No sé si me explico. Sí, una pregunta. ¿Tiene que ser en Word? ¿Tiene que ser digital o también se puede en el cuaderno? No, mejor digital. Ajá, digital en una hojita. Vaya, gracias. Por favor. Ajá. Bueno, entonces, quedamos claro entonces cómo van a estar las actividades de cada semana. Vamos a ver entonces un bloque. Vamos a ver un bloque. Y yo voy a dejar siempre el cronograma de actividades colgado en la plataforma para que ustedes vean. Igual van a ser de entrega rápida, ¿verdad? Ustedes, digamos, me las suben mañana y ya para la próxima semana pues ya tienen que estar calificadas, ¿verdad? Ya tienen que aparecer el punteo. El podcast que les voy a compartir se lo voy a mandar al grupo para que no nos quite mucho tiempo acá. Ahora sí, ya está el señor Flor por acá. Para que no nos quite mucho tiempo acá, porque acá necesitamos compartir otros contenidos para poder ampliar un poquito la clase de hoy. Así que voy a compartir entonces pantalla con ustedes para que vean, digamos, algunos aspectos de los temas que se trabajan en este bloque y se tomen la idea. Bueno, y acá empezamos entonces. Historia 2 de Guatemala. Y acá tenemos un mensajito muy interesante. Dice, no te quedes con las ganas de saber qué pasaría. Lánzate, atrévete, que el éxito es tuyo. ¿Verdad? Una frase muy interesante de El Principito, un libro muy bonito. Cuando tengan la oportunidad, léanlo. Si ya lo leyeron, pues les felicito. Créanme que yo ya lo leí como 4 veces, de Anthony Saint. Es muy de la boa, que se comió el elefante. Exactamente, ajá, muy bien, ajá, así es. Es muy interesante, muy bonito, ¿vieron? Cuando tiene un gran mensaje, cuando tengan oportunidad. Los que no lo han leído, léanlo, ¿vieron? Yo lo he leído ya varias veces porque sí, su contenido es un poquito difícil de comprender, ¿verdad? Muy bien. Y entonces, pues, vamos a entrar a ver ya algunos aspectos. El fenómeno de la dependencia. El fenómeno de la dependencia se entiende como el contexto económico. Aquí van a ustedes a completar sus ideas, ¿oyeron? Se entiende como el contexto económico, social y político en que viven los países latinoamericanos, ¿verdad? Ya, como decíamos, dependencia es como depender, ¿verdad? De otro. En este caso, pues era cuando nuestro país dependía de la corona española.
La dependencia es la estructura, el proceso por el que el sistema económico-social de los países de América Latina dependen de todo, por ser países subdesarrollados. O sea, bueno, como que seguimos dependiendo de otros países todavía, ¿verdad? Si ustedes se dan cuenta. Pues Guatemala siempre está haciendo muchos préstamos a otros países, entonces como que seguimos siempre indirectamente dependiendo siempre de otros países, ¿verdad? El concepto político de la dependencia se opone al de la independencia, eran como dos términos que se oponían. A su vez, las ideas de dependencia e independencia están íntimamente ligados, ¿verdad? Y relacionados con la idea del fenómeno de nación y se refieren constantemente a ella por los derechos. Cuando hablamos de la consumación y carácter de la independencia, consumación de la independencia fue en el año 1815 a 1820. El movimiento iniciado por Hidalgo entró en una especie de letargo, ¿verdad? Pues solo se mantenía como fuerza insurgente e importante. Los criollos solo observaban con pena y con tristeza, ¿verdad? Cómo nuevamente los españoles volvían a entrar en un periodo de cierta tranquilidad económica y política que insistía en dejar fuera de todas las posibilidades los ascensos sociales para el resto de la población, ¿verdad? Era por esa razón que siempre toda la riqueza estaba repartida en muchos, pero en pocas manos, ¿verdad? La consumación de la independencia, mientras Hidalgo y Morelos combatían en España, el pueblo también luchaba para expulsar a los franceses que les habían invadido en el 1808. Para ustedes, ¿ustedes creen que Guatemala fue conquistada o fue invadida? ¿Qué creen ustedes? Al principio, licenciada, como que fue invadida y después como que la conquistaron, ¿verdad? Ajá, la verdad es que fuimos más que todo invadidos prácticamente, ¿verdad? La anexión de las provincias de Centroamérica en la antigua Capitanía General de Guatemala, el primer imperio mexicano, fue un proceso político que ocurrió de forma temporal, cuando varias provincias centroamericanas se unieron al primer imperio mexicano de Iturbide, mediante una proclama de las élites criollas de la ciudad de Guatemala. Antes no habían fronteras. Guatemala, Honduras, todo era, digamos, como solo un estado, ¿me entienden? O sea, no había como solo un país, no habían fronteras, ¿verdad? Entonces, fue hasta después, ¿verdad? Cuando ya se independizaron cada país. La anexión de la Capitanía General de Guatemala al primer imperio mexicano también fue un proceso político que ocurrió de forma temporal, cuando varias provincias centroamericanas se unieron al primer imperio, o sea, se trataron de unir para poder lograr lo que ellos querían. Pero fue hasta el 19 de octubre de 1808 que Iturbide envía una invitación formal dirigida a Gavino Gainza, capitán general de Guatemala, para formar parte de este imperio. O sea, y allí fue donde comienza, ¿verdad? Comienza nuestra historia ya para las luchas internas de acuerdo para la independencia. La República Federal, la Federación Centroamericana es luchas internas. La República Federal de Centroamérica fue una nación que surgió de la Asamblea Constituyente de las Provincias Unidas de Centroamérica el 22 de noviembre de 1824.
a través de la Constitución de la República Federal de Centroamérica en 1824. Su capital fue Ciudad de Guatemala hasta 1834. Después fue Sonsonate por un breve periodo. Y por último, San Salvador, de 1834 a 1839. Sin embargo, solo el Poder Ejecutivo fue el que se trasladó, mientras que los poderes legislativos y judiciales mantuvieron su asiento siempre, estuvieron instalados en la ciudad capital. Muy bien. Bueno, trabajo es aquel que se hace en equipo, ¿verdad? Cuando las personas somos capaces de trabajar en equipo y tenemos las buenas relaciones interpersonales, entonces alcanzamos lo que deseamos. Porque cuando nosotros queremos alcanzar nuestras metas, logramos haciéndolo de la mejor manera, ¿verdad? Así que con esto pues vamos finalizando, ya vamos a entrar a escuchar el podcast. Entonces ya lo que es la presentación que teníamos para ampliar el tema sobre los conocimientos previos. Y acá les dejo siempre con un mensajito. Cuando amamos lo que queremos ser, los obstáculos los saltamos fácil. El éxito es la suma de pequeños esfuerzos que se repiten cada día. Marquen siempre sus metas y ténganlas presentes para cuando ustedes quieran alcanzar lo que desean. Así que sigamos adelante, chicos, que estamos iniciando un proceso académico que nos permite alcanzar siempre nuestras metas. Muy bien. Voy a colocarles el podcast para que lo escuchen. Pero yo siempre se lo voy a enviar al grupo para que ustedes, como van a hacer un análisis de él, lo vuelvan a escuchar varias veces y hagan su análisis y me lo puedan subir a la plataforma. ¿Oyeron? Bueno, este no va a ser necesario. Bueno, como los podcasts solo son audios, solo se los voy a poner para que lo escuchen, ¿oyeron? Siéntate con nosotros alrededor del fuego. Trae un poco de esa bebida fermentada que hay en el cántaro de barro de la abuela, el que está frente a la piedra de moler. Y escucha con Conquista de Guatemala. Ven, siéntate con nosotros alrededor del fuego. Trae un poco de esa bebida fermentada que hay en el cántaro de barro de la abuela, el que está frente a la piedra de moler. Y escucha con atención mis palabras, pues hoy, a la luz de la fogata, te contaré los detalles de la conquista de Guatemala. La conquista de Guatemala fue un conflicto que forma parte de la colonización española de América. El territorio de Guatemala comprendía varios reinos, de los cuales la mayoría pertenecía a la civilización maya. Este conflicto duró más de 2 siglos, sí, más de 2 siglos, más de 200 años, debido a la resistencia de los feroces guerreros mayas y su rebeldía ante la invasión española. Como es costumbre, comenzaré a narrar esta historia por el principio. Antes de la venida de los españoles, el territorio que hoy conforma Guatemala estaba dividido en varias ciudades continuamente envueltas en conflictos y guerras. Entre los reinos más importantes sobresalían los pueblos quichés, Cachiquel, Tzutujil, Chajomán, Man, Pocomán y Nahua. A la llegada de los españoles, la civilización maya ya existía desde hacía miles de años y había conocido el auge y la caída de sus grandes ciudades. Sin embargo, los mayas nunca se habían unificado en un solo imperio. Llegado este momento, el momento de la conquista, los mayas ya habían abandonado sus ciudades y enormes templos ceremoniales y se habían asentado por todo el territorio mesoamericano. En 1492, el explorador y navegante Cristóbal Colón descubrió América.
Colón realizó 4 viajes, descubriendo importantes islas del Caribe hasta llegar al continente americano. Con el descubrimiento de América, y sin duda, tras la noticia de las riquezas del Nuevo Mundo, muchos aventureros y conquistadores españoles se apresuraron a emprender incursiones con tal de hacerse de los tesoros que ofrecía el Nuevo Mundo. Uno de estos conquistadores, que ha sonado mucho en la historia, fue Hernán Cortés, quien en agosto de 1521, después de varias batallas e invasiones, había conquistado Tenochtitlán, la capital del Imperio Azteca, lo que hoy conocemos como México. Cortés había escuchado rumores de tierras ricas y pobladas al sur y envió a Pedro de Alvarado, otro de los conquistadores españoles, junto a unos 400 soldados y 300 indios tlaxcaltecas para explorar aquella región. Llegaron a Soconusco, lo que hoy conocemos como Chiapas. Pedro de Alvarado envió mensajeros a los quichés y caciqueles, pidiendo que se rindieran a la corona española. Los quichés se negaron a esta petición e iniciaron los preparativos y rituales para la guerra. Decidido a someter a los indígenas, en 1524, Alvarado subió con su ejército a un valle conocido como Llanos del Pinar, que se encontraba en lo que hoy conocemos como Quetzaltenango, para desatar una gran batalla contra los valientes quichés. Los españoles, como era de esperarse, iban armados con espadas de acero, arcos, ballestas, fusiles, cañones, caballos de guerra, y se protegían con pesadas armaduras de acero. Por su parte, los quichés utilizaban armas fabricadas con afiladas piedras de obsidiana, espadas de doble filo, arcos, flechas y lanzas de madera. Los guerreros utilizaban armaduras corporales fabricadas con algodón acolchonado y cuero, que, aunque parezca insospechable, eran más resistentes que las usadas por los españoles. Como era de esperarse, ambos ejércitos chocaron en una intensa y sangrienta batalla. Los quichés hicieron sonar la concha de guerra, adornaron sus armaduras con vistosas plumas de colores y piedras preciosas. Los sacerdotes quemaron incienso y alentaron a los valientes guerreros para defender su milenaria cultura. Pedro de Alvarado estableció una línea de combate, como jamás se había visto hasta entonces, utilizando estrategias de guerra europeas y haciendo uso efectivo de los fusiles, cañones y caballos. Pero ni los disparos ni los caballos podían detener el coraje de los valerosos guerreros quichés, que se lanzaban poseídos por el espíritu del jaguar contra los invasores españoles. El ejército quiché estaba liderado por Tecún Umán, un gran guerrero del reino quiché que comandaba con orgullo la resistencia de los indígenas. Tecún destacaba por su inteligencia militar, su porte atlético y una brillante armadura dorada con plumas de quetzal. Según el documento conocido como Anales de los Xajil, en medio del feroz combate, se produce una de las batallas más épicas de la conquista de Guatemala. Tecún Umán y Pedro de Alvarado protagonizaron un enfrentamiento 1 contra 1, que resulta con la muerte del comandante quiché, no sin antes provocar graves heridas al invasor español, y cuentan algunos que en esa batalla épica, Tecún Umán dio muerte al caballo blanco de Pedro de Alvarado. Con su líder muerto, los quichés poco a poco fueron perdiendo la batalla. Cuentan los historiadores que debido a la gran masacre, el río Salamá, que corre cerca de donde se libró esta batalla, se tiñó de sangre, tanto de españoles como de quichés y de indios tlaxcaltecas. Pedro de Alvarado había ganado la batalla de los Llanos del Pinar y se siguió adentrando en el territorio quiché. Al llegar a Cumarcaj, la gran capital del reino quiché, los quichés ofrecieron vasallaje a Pedro de Alvarado, pero este, temeroso de ser atacado nuevamente, ordenó quemar vivos a los reyes, arrasar y destruir la ciudad. Días después, Alvarado se dirigió a Exinchén, territorio de los caciqueles, donde fue recibido como aliado. El mismo año, los españoles derrotaron a los tzutujiles a orillas del lago de Atitlán, aquel que sería conocido, o más bien que es conocido aún en la actualidad como el más hermoso del mundo, el lago más hermoso del mundo. Alvarado continúa su invasión, sometiendo a los pueblos pipiles de Panacal, actual Escuintla, y a los chincas. Pedro de Alvarado no fue el único conquistador de Guatemala. También habían otros capitanes y soldados, entre ellos el mismísimo hermano de Álvaro, Gonzalo de Alvarado.
En 1525, Gonzalo de Alvarado dirigió el ejército en la invasión del reino Mam, ubicado en Huehuetenango. Los Mam eran una cultura rica y muy sobresaliente. Durante la época de la conquista, asumieron un papel de gran dignidad y resistencia para enfrentar el avance de los españoles. Gonzalo de Alvarado y su ejército comenzaron la invasión en Malacatán. De allí partieron hacia Huehuetenango, pero se encontraron con una gran sorpresa. Sí, una gran sorpresa. La ciudad estaba completamente deshabitada y si eso no fuera poco, estaba sin provisiones. Después de interrogar a un prisionero, los españoles se enteraron que los habitantes del reino Mam se habían atrincherado en Saculeo, una ciudad con pirámides y defensas naturales, que la hacían una fortaleza difícil de conquistar. Gonzalo de Alvarado estableció su ejército alrededor de Saculeo, asedió y sitió la ciudad, obligando a la población a morir de hambre y de sed. Ante esta situación, Caibil Balán, señor del reino Mam, escapó de la ciudad junto con sus mejores guerreros y se escondió en la sierra de los Cuchumatanes, dando guerra a los españoles desde la profundidad de la montaña. Caibil Balán nunca se rindió. Cuenta la creencia que su espíritu indomable aún habita en las profundidades de la sierra de los Cuchumatanes. Con el tiempo, la ciudad de Ixinché fue declarada primer colonia española en Guatemala, bajo el nombre de Santiago. Poco después, los caciques rompieron la alianza con los españoles y fueron derrotados en 1530. Tras incontables batallas, cayeron bajo el dominio español los pueblos Chajomá, los Ixchiles, los Pocomán y los Itza, que se rebelaron contra los españoles en el norte, en Petén. Debido al heroico orgullo y coraje de nuestros antepasados pueblos mayas, la conquista de Guatemala fue un conflicto que duró más de 200 años, más de 2 siglos. Durante la conquista, los españoles quemaron nuestros libros históricos, saquearon nuestros tesoros y mancharon con sangre las paredes de los templos sagrados. Las antiguas ciudades quedaron en ruinas. Sin embargo, la cultura y tradiciones de nuestros pueblos sigue más viva que nunca. Muy bien. Esta podcast pues narra aspectos muy importantes y hace sobresalir los personajes que han sido partícipes en la historia. En el análisis no quiero que hagan un gran análisis. Puede ser de una hoja o de una hoja y la mitad, ¿oyeron? Entonces, pero donde describan los aspectos más importantes del podcast. Entonces, se lo voy a enviar al grupo, ¿vieron? Para que ustedes ahí lo puedan descargar y lo puedan escuchar varias veces si ustedes quieren, ¿oyeron? Es muy importante, miren, hay muchos más, digamos, que me hubiera gustado iniciar por el origen de los mayas, para que así tuviera continuidad, ya que este es el capítulo número 2, pero porque está hecho por capítulos, la audioguía. Entonces, me hubiera gustado empezar por el origen de los mayas. Si nos queda tiempito, el próximo sábado, pues vamos a escuchar el origen de los mayas, ¿oyeron? Pero como voy relacionando los podcasts que tengan, digamos, relación con los bloques de aprendizaje, ¿oyeron? Por eso fue que elegí para iniciar. No sé si alguien tiene alguna duda o me quisiera preguntar algo. Tenemos un espacio de 5 minutos. Con esto ajustaríamos ya las 3 tareas, ¿vale? Exacto. El análisis es uno. El otro es lo de los conocimientos previos. El análisis. La línea de tiempo, creo que es la segunda. Perdón, gracias. La línea de tiempo es una, el podcast 2 y un foro que les voy a dejar. Les voy a dar recomendaciones del foro. Un foro que les voy a dejar que va a ser la actividad evaluativa de este bloque, ¿ya? Y ahí ya tenemos los 20 puntos. Véanme. Como para contestar en un foro debe
tiene un límite de palabras. Entonces, y si usted no redacta, las recomendaciones son, quiero que siempre entren, por favor, en donde está la tarea y allí siempre yo dejo las instrucciones claras de cómo realizar su actividad. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, para usted contestar en el foro, debe escribir directamente en el foro. Si usted selecciona y copia, entonces yo no le puedo, no me permite calificarle ahí en el foro. ¿Sí me entiende? Digamos, si usted, digamos, me copia, me selecciona y solo me pega, entonces no me permite contestarle ahí. También, si usted se extiende mucho, digamos, en la respuesta, ¿verdad? Y ocupa, digamos, ¿qué le voy a decir? Media página para contestar las respuestas, entonces también no me permite. Que las respuestas tengan unas 3 líneas. Concreta su respuesta y clara. ¿Sí? Por favor. Otra pregunta, no sé si alguien tiene duda en cuanto a las tareas. Yo siempre les dejo algunas recomendaciones, ¿oyeron? Y también algunas motivaciones cuando realizan sus tareas, ¿oyeron? Una pregunta, Lick. Ajá. ¿Todas las tareas están en la plataforma? Hoy se las subo. Ahorita se las voy a subir. Solo termino la clase y tenemos hasta mañana para responderlas. ¿O hasta el lunes? No, hasta mañana. ¿Alguna hora en especial? Sí, yo siempre les dejo desde las 6 de la tarde más o menos hasta las 11 de la noche mañana. Vale, gracias. Solo serían 3 actividades, ¿verdad? Solo serían tres actividades, porque la otra prácticamente fue la que hicimos ya acá en clases. ¿Otra preguntita, otra duda que tenga alguien? Si casualmente no entienden o no comprenden, escríbanme que yo para eso estoy, ¿oyeron? Para orientarles y apoyarles. ¿Alguien más? Licenciada, la línea de tiempos para hoy también, ¿no? Creo que mencionó usted una línea de tiempo. Para mañana. Para mañana. Ajá. Yo le voy a dejar un documento ahí para que ustedes lo lean y lo ordenen por las fechas. ¿Qué acontecimiento pasó? Digamos, durante las fechas. ¿Oyeron cómo hacer una línea de tiempo? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Si no hay nada más, pues, que preguntar, entonces finalizo con esto la segunda sesión de Historia de Guatemala. Espero entonces, pues, que estén muy bien y posteriormente, pues, vamos a dejar una actividad que va a ser la actividad final del curso, que va a ser por grupos, en donde un grupo presentará el folclore, otro grupo presentará la gastronomía, otra la diversidad lingüística y otra la diversidad cultural. ¿Oyeron? Que va a ser la evaluación final del curso. Va a ser presentación acá en vivo. ¿Oyeron? Yo siempre llevo un cuadro aparte en mi compu. ¿Oyeron? En donde a veces, por ejemplo, imagínense si de dicha lo llevaba ahorita con el curso que pasó, porque si se dieron cuenta la plataforma estuvo fallando mucho porque había mucho usuario. Entonces, algunas personas no les pude calificar, digamos, en la plataforma, pero como ya les llevaba mi cuadro y los iba calificando ahí, eso me ayudó bastante. Entonces, yo siempre llevo mi cuadro. Por ejemplo, en cuanto a esta presentación que la vamos a hacer en vivo, va a ser una actividad acá que la van a presentar ustedes por grupos, ¿verdad? Yo les voy a dar, digamos, ideas cómo hacerlo. Entonces, va a ser acá en vivo. Esa actividad se la voy a poner directamente en mi cuadro. Bueno, muy bien. Si no hay nada más que preguntarme, entonces finalizo. Licenciada, una pregunta, disculpe. Ajá. Sí, ¿Cómo van a quedar los grupos? ¿Cómo van a quedar los grupos? Pero los grupos, lo vamos a organizar la otra semana, porque por ahorita no tenemos tarea de grupo. ¿Sí? La otra semana vamos a organizarlos. Yo diría que se quedaran los grupos que ya tenían. No sé si ustedes están de acuerdo. ¿Ya? Que se queden los grupos, solo que sí tenemos que integrar a los nuevos compañeros que se integraron en este semestre, en este curso. ¿Oyeron? Creo que está señor Julieta, señor Albita, ¿verdad? Entonces, tendrían que integrarse profesor Carlos también.
Entonces también tendrían que integrarse a algunos grupos, ¿oyeron? Muy bien, entonces con esto finalizo la clase. Muchas gracias por su participación. Me alegró nuevamente saludarles y verles. Y nos vemos entonces el próximo sábado, si Dios nos lo permite. Que estén bien y que Dios siempre les bendiga. Que tengan una excelente semana. Gracias, Lick. Gracias, licenciada. Gracias, licenciada. Gracias, Lick. Gracias. Gracias Adiós. a todos. Adiós. 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 Mucho. Adiós. Adiós, feliz tarde. Feliz tarde para todos.